Amigos, gracias por seguir con nosotros en República de la Verdad y de inmediato le damos la bienvenida al economista y catedrático Antonio Sillaco. Bienvenido, Antonio. Bueno, para mí es un placer estar contigo, Roseli, en este programa República de la Verdad. Sin duda. Y eso es importante, que siempre la verdad esté por encima de cualquier cosa. Hablemos de la verdad, Antonio, y precisamente en materia económica, iniciando por esta proyección que ha hecho el Banco Mundial, donde sitúa a República Dominicana como la que sería la octava economía de la región. ¿Qué implica esto? ¿Este es un buen número en el ranking, digamos, de la región? Mira, la economía dominicana siempre ha tenido una capacidad de resiliencia. Es una economía con una gran diversidad. El modelo económico es un modelo que no solamente descansa en el sector servicio, en el caso del turismo, sino también que tiene un sector minero importante y además tiene un sector agropecuario que ha respondido durante los últimos años. Incluso es tan importante el sector agropecuario que prácticamente suple el 85% de todos los alimentos que se demandan en la sociedad dominicana. Entonces, en un contexto como el que estamos viviendo, donde hay una inflación importada, una inflación producto de los incrementos de los commodities, una inflación donde también el incremento de los combustibles, en este caso del petróleo, del gas natural, del carbón mineral, impactó y ha estado impactando los costos de producción de muchas empresas y muchos de los productos de primera necesidad obviamente se han incrementado de precio. A pesar de todo eso, las proyecciones que tiene la economía dominicana para este año es que va a terminar en una horquilla entre 5 puntos y 5.5. Y cuando tú analizas las proyecciones del resto de los países de América Latina y el Caribe, claramente que la República Dominicana va a ser uno de los países que tendrá uno de los crecimientos más altos. Y eso, por eso comencé respondiendo a tu pregunta de la capacidad de resiliencia que tiene la economía dominicana, que a pesar de un contexto con muchas adversidades, a pesar de que los niveles de inflación, que las tasas de interés se han venido ajustando de manera alcista, la República Dominicana sigue recibiendo inversiones extranjeras. La República Dominicana sigue con un sector turismo que ha venido avanzando y eso claramente le ha permitido que las proyecciones para este año sean proyecciones positivas. Claro, siempre hay amenazas dentro de ese contexto, amenazas que yo creo que que hay que dar, por lo menos darle seguimiento para evitar cualquier situación que son riesgosas. Entonces, yo creo que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, han venido pronosticando y proyectando que la economía dominicana tendrá un crecimiento dentro del contexto de América Latina de lo más alto. Antonio, a propósito de la capacidad de producción, el contexto y la resiliencia, estos conceptos que usted ha mencionado, la FAO da unos pronósticos un poquito desalentadores en materia de la hambruna, ¿no? Del hambre que pudieran estar pasando muchos países en el 2022 y lo que está por venir. En el caso de Haití, por ejemplo, según lo que reporta la FAO, este año la cifra que hay de personas padeciendo o necesitando ayuda alimentaria ronda por los 4.3 millones de haitianos. Y para el resto del año ellos estiman que puede llegar a 4.600.000. ¿En qué medida esto pudiera afectar o presionar a República Dominicana? Mira, Haití pertenece al grupo de países menos adelantados, menos desarrollados, a los PMA, y es el país más pobre de América Latina y el Caribe. Haití tiene una renta per cápita, un PIB per cápita de $700, mientras la República Dominicana tiene una renta per cápita casi de $9.000. Eso significa que nosotros tenemos 10 veces más capacidad de ingreso que un ciudadano de origen haitiano. Haití es un país históricamente con grandes falencias, debilidades estructurales, y una de ellas es la incapacidad que tiene ese país de alimentar a su población, lo cual eso se traduce en una inseguridad alimentaria.
a tal punto que prácticamente es uno de los países con menor cobertura boscosa. Claro. Y eso claramente le quita capacidad para producir los alimentos necesarios. Mientras la República Dominicana produce el 85% de los alimentos, no solamente que demanda la población dominicana, sino también ciudadanos de origen haitiano que residen en la República Dominicana. Entonces, todo lo que ocurre en Haití tiene impactos negativos para la República Dominicana, o tiene presiones, o tiene riesgos. Si en Haití los pronósticos dentro de este contexto de una crisis alimentaria, de choques de los commodities, que no solamente va a afectar a Haití, sino a otros países, en el caso por ejemplo de Honduras y países que son más pobres, claramente que eso nos tiene que poner siempre en alerta, porque eso aumenta la presión migratoria hacia la República Dominicana. Y claramente la República Dominicana, de una forma u otra, tiene que estar atento porque es una demanda adicional que se produce de alimentos. Muchas veces tú no puedes, a una población que está demandando constantemente alimentos, que tiene niveles de inseguridad alimentaria extremadamente altos, es una presión constante. Cerca de 5 millones es una presión migratoria, y eso con claramente hambre. Con hambre, tú sabes las situaciones y de convulsión que se puede producir en Haití. ¿Hay algo que pudiera hacer República Dominicana en ese sentido? Bueno, yo creo que la República Dominicana siempre ha hecho en materia económica, digo, no quizá en tema de retención de la migración ilegal. No, porque no solamente, y no me estoy refiriendo al tema de la retención migratoria. La República Dominicana, solamente el hecho de tener una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas que residen en el país, eso le permite a esos ciudadanos enviar remesas. Por ejemplo, cada año se envían de la República Dominicana hacia Haití entre 600 y 700 millones de dólares. Vaya. De remesas, y eso es una ayuda. Así como los dominicanos en la diáspora dominicana envían remesas hacia la República Dominicana en una magnitud que sobrepasa los 10.000 millones, también los ciudadanos haitianos 600 millones. Entre 600 y 700 millones de dólares de República Dominicana hacia Haití. Y claramente en toda la franja, en la franja fronteriza, que hay alrededor de más de 32 puntos de comercialización, pero claramente hay 3 puntos importantes, el caso por ejemplo de Jimaní, el caso de Pedernales y el caso de Jabón, que ahí hay una especie de un comercio no solamente formal, sino también un comercio informal. Y gran parte de esa producción agrícola y de esos alimentos que consumen los haitianos, los compran en la frontera. Claro. Entonces, claramente la República Dominicana, con una producción agrícola muy buena, es la que suple los huevos, las carnes las carnes blancas, los pollos y otros productos agroindustriales que compran los haitianos. Entonces, no solamente la República Dominicana ha venido ayudando, cooperando con Haití, pero también lo tienen que hacer los países desarrollados. Los países desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea, tienen que establecer una cooperación mucho más fuerte, ¿no? No solamente en términos comerciales, sino también en términos institucionales, para que ese país pueda estabilizarse. Si no hay estabilización, obviamente ese país no puede establecer políticas públicas de desarrollo en la agricultura, de desarrollo social, de desarrollo en la salud, de desarrollo en la educación. De manera que yo pienso que esta situación que está generando el impacto de los commodities necesariamente tiene que poner en alerta a la República Dominicana, pero también que la República Dominicana pueda tocar puertas a la cooperación internacional y a los países internacionales para que también ayuden a Haití. Antonio, yo quisiera seguir hablando de muchísimos temas económicos que impactan a República Dominicana, pero el tiempo es cortísimo. Lo que no quisiera es terminar esta entrevista sin que hablemos un poquito de sus aspiraciones al decanato de la Facultad de Economía de la UAS. ¿Cómo va eso? Las elecciones están a la vuelta de la esquina en Mira, junio ya. Nosotros hemos construido un espacio académico, nosotros hemos sido 2 veces director de Instituto de Investigación en la facultad, nosotros fuimos director de la Escuela de Economía y actualmente somos vicedecanos. Estamos aspirando al decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Todas las encuestas nos dan a nosotros favoritos, entre un 57 y hasta un 62%.
Nosotros estamos tranquilos, hemos hecho un trabajo académico, nosotros somos un candidato que ha construido un espacio académico y no somos improvisados. Nosotros tenemos un programa para seguir conectando a la facultad con la sociedad. Lo hicimos cuando fuimos director de la Escuela de Economía. Convertimos la Escuela de Economía como la escuela más importante de este país. Y hoy en día los egresados de economía de nuestra escuela y de nuestra facultad son quizás uno de los mejores. De manera que yo estoy muy tranquilo, nosotros estamos haciendo el trabajo, no desde ahora, hemos venido desde más de 20 años haciendo el trabajo y creo que con Dios delante nosotros vamos a ser el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Vamos a intentar con la producción conseguir un par de minutitos más, porque yo creo que hay algunos puntos que debemos ver de la UAS. Hacemos una pausa y retornamos para seguir con esta conversación. Amigos, no se despeguen. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hemos conseguido unos minutos más porque sin duda que esta conversación lo vale, Antonio. Nos quedábamos con este tema de la UAS y déjenme decirles, señores, que detrás de cámara, durante la pausa, Antonio y yo teníamos otro programa aquí. Pero vamos a contarle un poquito a la gente sobre esta situación, ¿no?, de lo que se espera a lo interno de la Universidad del Estado el 15 de junio y de todo este ambiente con las elecciones. Veíamos el caso específico de la Facultad de Economía y de su experiencia, pero si alguno de los profesores está viendo República de la Verdad, ¿qué tiene que decirle Antonio con respecto a su propuesta para la Facultad de Economía? Mira, nosotros tenemos una propuesta con iniciativas innovadoras, iniciativas creativas. Lo primero es que nosotros vamos a impulsar todo el proceso de acreditación e internacionalización de las escuelas. Es importante. ¿Qué significa eso? Es importante en un mundo global que los profesores y las profesoras, que no solamente están de cara a los procesos internos, sino también al mundo exterior, tengan contacto, tengan movilidad permanente con otras universidades, no solamente en materia docente, sino también en materia de investigación. Y eso lo hace la internacionalización. La acreditación lo que hace es que te homologa todos los programas, te homologa todas esas asignaturas que tú puedes hacer quizás y haces una parte en la República Dominicana y otra la puedes hacer en otras universidades del mundo. ¿Y ese proceso se pudiera hacer solo en la facultad o en general en la universidad? Ese proceso se hace a nivel general, pero también a nivel de las facultades, y nosotros vamos a iniciar ese proceso. Ya la universidad tiene un proceso de acreditación institucional como universidad, pero hay que acreditar los programas. Cuando un médico o una persona que estudia medicina se gradúa en la República Dominicana y se va a Estados Unidos, ¿qué pasa? Bueno, si esos programas están homologados, si esos programas están acreditados por una empresa acreditadora internacional, no tienen ningún problema para ejercer la medicina. Y de eso se trata, o cuando un abogado, o cuando un economista, o cuando un contador. Actualmente no pasa con ninguna profesión, con ninguna carrera. Claramente, en la medida que tú vayas acreditando una carrera en esa medida, y sus programas, y sus profesores en esa medida, obviamente eso se unifica a nivel global. Por eso es que el mundo de la enseñanza de la educación superior se ha globalizado. Carreras, por ejemplo, como la medicina, que en el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo están acreditadas porque hay una necesidad imperiosa para el caso de los médicos. Hay una cantidad de dominicanos y dominicanas que residen en Estados Unidos, que residen en Canadá y que necesitaban esos procesos de homologación. Y la UAS y sus facultades, en este caso medicina, lo ha hecho. Nosotros no lo hemos hecho en el caso de las escuelas que conforman la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y la vamos a iniciar. Pero en segundo lugar, nosotros vamos a seguir incorporando programas innovadores que conecten con el mercado y que sean atractivas o atractivos para los jóvenes. Nuevas carreras como la carrera de ciencia de los datos. Hoy en día los chicos y las chicas muchas veces ya no piensan en las carreras tradicionales. Hoy en día, a partir de unas transformaciones tecnológicas, por ejemplo, los niños comienzan con una computadora o con un celular, y eso lo vincula con la tecnología, con las transformaciones, con las redes sociales. Hoy en día, esa carrera prácticamente le está permitiendo a muchos jóvenes que no son dominicanos ingresar, por ejemplo, a Google
Y a a Silicon trabajar Valley. y a Silicon trabajar Valley desde aquí. y trabajar desde aquí. Completamente. Entonces, ¿qué hace la universidad? Tiene que ver eso. Nosotros somos una universidad pública, que tú la pagas, que yo la pago, que lo pagan todos nosotros, y que tiene que tener los mejores estándares. Claro. En ese sentido, nosotros estamos y vamos a incorporar nuevas ofertas educativas a nivel del grado, como es precisamente esa carrera de ciencia de los datos. Pero también otra muy importante, y no te estoy diciendo elementos muy teóricos, te estoy hablando de cosas muy concretas que ya están escritas. Pero antes de irnos de ciencia de los datos, ¿tiene la universidad, el personal, la capacidad en sus docentes para impartir, por ejemplo, esa carrera? Claro que sí, porque esa carrera prácticamente se basa y su sustento es la estadística, y la única universidad que tiene una escuela de estadística de todas las universidades es la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ninguna otra universidad tiene escuela de estadística, como también la única universidad que tiene una escuela de matemáticas es la UAS, como también la única universidad que tiene una escuela de biología es la UAS, para que tú lo sepas. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, cuando tú eras pequeña, yo era pequeño, y tú eres mucho más joven en ese aspecto, ¿qué tú piensas? ¿Qué tus padres te decían? Yo quiero que tú seas ingeniera, yo quiero que tú seas doctora en medicina, claro, yo quiero que tú seas contadora, las carreras tradicionales. Pregúntale a un niño si conoce la biología, te va a decir que no. Ahora, pregúntale a ese niño si conoce la medicina y te va a decir, un médico me pone una inyección. Claro. Entonces, como esas carreras no eran muy demandadas por las universidades privadas, pero la UAS, como son parte del desarrollo nacional, tiene que incorporarlo. Yo te decía... La segunda carrera, negocios internacionales. Esta República Dominicana se ha convertido en un centro atractivo de negocio, en un centro logístico. Nosotros estamos... Se hacen mayores esfuerzos cada vez. Claro, nosotros estamos... El presidente de la República ha venido vendiendo al país. Completamente. Completamente. Entonces, tenemos como universidad, como facultad, que escuchar el corazón de la sociedad dominicana, pero también como universidad pública tenemos que estar, obviamente, empalmados con las políticas públicas del gobierno. Cuando el presidente de la República dice que este será un país que se convertirá en un gran centro logístico, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, tomar la palabra, y por eso entonces vamos a incorporar la carrera de negocio. Pero no solamente esa carrera, una tercera carrera que está también ya en carpeta es aduana y comercio exterior. Las aduanas juegan un papel importante. La República Dominicana tiene acuerdos de libre comercio con los 3 bloques más importantes del mundo. ¿Tú sabes cuáles son? Estados Unidos, con todo el DERECAFTA, claro. La Unión Europea, con el EPA, y tenemos a partir del 2018 relaciones diplomáticas y comerciales con el país más grande, el gigante asiático, que es China. Tenemos nosotros que escuchar y ver eso, y la academia tiene que dar una respuesta importante a eso. ¿Se está dando esta carrera, esta formación en aduanas en otras universidades del país? No, estamos siendo totalmente innovadores, por eso yo hablo de iniciativas innovadoras. Tú no has escuchado otro hablando de eso. Nosotros hemos construido un espacio sobre la base del conocimiento que tenemos de la economía dominicana, pero no solamente eso, también vamos a llevar esas iniciativas al campo del posgrado. Si tú requieres formarte y especializarte en el 4º nivel, tendrás la oportunidad de hacer una maestría en negocios internacionales. Si tú quieres especializarte en la ciencia de los datos, también habrá una maestría en ciencia de los datos. Nosotros vamos a hacer de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales la facultad más importante de la República Dominicana. Maestro, que no te quepa la menor duda. Nuestros mejores augurios en ese proceso que se avecina ya el próximo mes en la universidad. Mire, con su permiso, permítame volver sobre los temas económicos que veíamos al principio, porque se me quedaron algunos puntos y no podemos desperdiciar esta entrevista. Mire, hay gente que está preocupada por esta información que da cuenta del incremento en el porcentaje del índice de precio interanual, que cerró abril con un incremento de 29.8%.
Y veíamos hace un ratito este tema de la preocupación de la seguridad alimentaria. Ya veíamos el panorama en Haití, pero ¿qué puede representar para nosotros el hecho de ese casi 30% de incremento en el índice de precio interanual para República Dominicana? Mira, tú sabes... Para que los consumidores entiendan, Tú ¿no? sabes, cuando se habla de inflación interanual, lo que se está midiendo es la inflación del mes de abril del año 2022 con respecto al mes de abril del año 2021. Es cierto, los niveles de inflación en la República Dominicana se han incrementado porque tradicionalmente en los últimos años la inflación había sido bajita. Y la meta de inflación, la meta que se trazó el Banco Central fue un 4%, si tú tienes una inflación que es 9.5, prácticamente es el doble. Claro. Ahora, ¿qué ocurre? Hay que decir lo siguiente, eso es una inflación importada. El gobierno tiene muy pocas cosas que hacer en ese sentido, porque está recibiendo precio del petróleo más alto. Dígale eso a la gente del Cibao y la 14 provincias con la huelga que armaron hace un par de semanas. Eso es verdad, eso es cierto, es muy cierto eso, pero también hay que reconocer que, quieras o no, por ejemplo, el tema de Ucrania está afectando los precios del petróleo, el tema de Ucrania está afectando los precios de los alimentos, y eso nosotros nos impacta, no solamente a nosotros, sino a Estados Unidos. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que tomar iniciativas. Mira por qué. Porque el coste de la canasta básica ronda para el más pobre 24,000 pesos. Wow. ¿Y tú sabes cuánto gana el obrero que gana el salario mínimo más alto? 21,000 pesos. Muy por debajo. Tenemos un déficit de 3,000 pesos. Y eso, te voy a decir una cosa, el peor de los impuestos es la inflación. Y eso tiene un impacto no solamente a nivel social, sino también a nivel político. De manera que nosotros exhortamos al gobierno que tiene que seguir fomentando e impulsando los planes sociales y proteger a los más pobres y obviamente tratar siempre de llevarle cierto nivel de alimentos baratos a la población dominicana. Antonio, muchísimas gracias y nuestros mejores deseos en las elecciones de junio en la UAS. Gracias a ti por la invitación. Amigos, a ustedes gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos mañana.